Profe Laura, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. En este video estaremos hablando acerca de un tema bastante interesante, un tema que nos involucra en cuanto a las actividades financieras se refiere. Cuando hablo de las operaciones financieras, me estoy refiriendo a las entidades bancarias. Como bien ya sabemos, Globanco es una empresa bastante importante y hace transacciones bastante importantes en cuanto al mundo económico y global se refiere. Hoy estaremos hablando acerca de las realidades de los bancos, acerca de las ciencias bancarias, sus conceptos, acerca de la importancia en cuanto a la ciencia y su técnica bancaria, cómo se desenvuelven sus conceptos, las gestiones, actividades, transacciones que van realizando en cuantas normas y fundamentaciones se refiere. Por supuesto, los bancos y su relación que tienen estas entidades con otros órganos, otras empresas, en cuanto a las empresas de seguros, en cuanto a los mercados de capitales y en cuanto a régimen legal en los términos y políticas que se refieren sobre estas. Un banco es aquella entidad, como bien ya lo decía, que va realizando operaciones financieras que tienen un valor económico. En cuanto a su desarrollo y crecimiento, en cuanto a la economía global, que se encarga también de administrar y controlar el dinero, el efectivo como tal. Esto, hablando un poco y entrando en el tema, se originó y el primer banco fundado fue en Genova, en Italia, en una de las ciudades de Italia, en el año 1406, donde fueron realizando operaciones básicas, operaciones simples, que luego fueron ya abarcando más mercados, agarrando terreno y fueron desarrollando más actividades con el correr del tiempo. Posteriormente fueron ya reconociéndose, ya fueron creciendo, como ella lo decía, y fueron ya creándose varios bancos en varios países. La palabra banco viene del idioma italiano, que los banqueros judíos lo llamaban escritorio, por así decirlo, desde su punto de vista, como ya lo decía, en el siglo anterior, donde ya estaba iniciándose, y como bien en la actualidad ya lo sabemos, ya fue agarrando terreno, fue agarrando mercado, más actividades, más operaciones en cuanto a financieras, económicas, operacionales se refieren, y posteriormente esto conlleva ya en base a un crecimiento, nuevas leyes, nuevas normas, nuevas entidades, como bien lo sabemos que es la entidad que regula a todos los bancos, por lo menos en nuestro país, el Banco Central de Paraguay, el BCP, ya lo decía, y que todos conocemos. Esto y otros puntos más, como bien les comentaba, estaremos hablando en este video. Muy buenas, un gusto estar nuevamente a través de este medio con ustedes. Les saluda la alumna Lisandra Insfram. Bien, yo quiero comentarles un poco sobre la ciencia bancaria. Veremos entonces cuál es su concepto y el objeto de estudio de esta ciencia bancaria. Bien, empecemos por decir que la ciencia bancaria es el conjunto de conocimientos sobre los bancos y los sistemas bancarios que, propiamente dicho, están sistemáticamente estructurados y que son obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan
algunas preguntas, también se construyen a partir de esto algunas hipótesis, se deducen los principios y se elaboran las leyes generales y algunos esquemas que metódicamente están organizados, todo sobre los bancos y los sistemas bancarios. Bien. ¿Cuál es la importancia de la ciencia y de la técnica bancaria? Es importante porque la técnica bancaria contribuye a la solución de múltiples problemas que surgen en las operaciones de los bancos y presta importante servicio al desarrollo del derecho bancario. ¿Por qué? Porque suministra un elemento práctico indispensable para las operaciones de la norma jurídica aplicable a la materia bancaria. Bien, esto es en cuanto a técnica bancaria. Le cedo la palabra a la compañera Nancy, que nos estará ampliando un poquito más la importancia de la ciencia bancaria y la técnica bancaria. Muchas gracias. Para dar continuidad a este material audiovisual, estaré hablando sobre la importancia de la ciencia y la técnica bancaria. Primeramente definiré cada uno de ellos para poder entender mejor. La ciencia bancaria es el conocimiento sistemático de las leyes que gobierna la administración y el ordenamiento de los bancos, en intereses de sus propietarios y de la sociedad. En cuanto a la técnica bancaria, es una síntesis de nociones, usos y principios que son indispensables para efectuar sucesivas averiguaciones sobre la conveniencia de realizar un determinado negocio. Entonces, la importancia de la ciencia bancaria va más por el lado de la capacitación, de reconocer los problemas de los bancos y de sus actividades. Y en cuanto a la técnica bancaria, constituye la solución de los múltiples problemas que surgen de las operaciones de los bancos. También es sumamente importante porque presta un valioso servicio al desarrollo del derecho bancario. A continuación estaré citando las relaciones que tiene con la ciencia y la vinculación de la técnica. Tiene relación con la ciencia económica, la ciencia jurídica, las finanzas y las estadísticas. Y la vinculación de la técnica con la economía política, las ciencias jurídicas y la contabilidad. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Rizel Rodríguez. Bueno, yo les voy a estar hablando acerca de la gestión bancaria. Esta gestión se encarga de controlar los márgenes bancarios y determinar la calidad de los activos, ya que tiene la capacidad de analizar los estados financieros y planificar los recursos monetarios, además de analizar las propuestas de inversión y los portafolios financieros. También analizan los riesgos crediticios de acuerdo con las políticas institucionales. Algunos aspectos que permiten llevar a cabo una correcta gestión sería el conocimiento real de los costos, el conocimiento de todas aquellas rentabilidades y el control de las variables fundamentales. Están las normas generales, lo cual estas se refieren a las normas legales que deben observarse en las operaciones. Entre estas están el redescuento, el cual consiste en un tipo de operación mediante las cuales un banco descuenta en el Banco Central u otro banco documentos consistentes en letras, ya sea pagaré o cualquier otro tipo de documento similar. Estas son operaciones a corto plazo, garantizados y con liquidación automática. También están las cauciones, que son préstamos concedidos a garantía de documentos y otras afectaciones. Estos son un tipo de préstamo concedido a sola firma, afectando valores diferentes a los ya mencionados anteriormente. Y están las normas fundamentales. Entre estas podemos ver la vinculación entre las operaciones activas y pasivas. Estas se deben conseguir el equilibrio económico entre el compromiso y los medios disponibles, la calificación del crédito. Para calificar los créditos se deben tener en cuenta la solvencia, la capacidad para los riesgos, la moralidad y la marcha general del ramo o la industria que explota al cliente. También tenemos la limitación del crédito.
Es el banco quien limita su crédito en base a su propia situación, aunque también en base a la del propio cliente. Y por último tenemos el fraccionamiento de los riesgos. Para atomizar los riesgos, los fondos disponibles se deben de distribuir. De esta forma, le cedo la palabra a mi compañero Juvenal Duarte. Buenas, mi nombre es Juvenal Duarte y voy a estar hablándole un poquito más de lo que están hablando mis compañeros sobre la relación de los bancos y otros órganos financieros, entre los cuales tenemos las entidades de seguro, los mercados de capitales o bolsa de valores, y una pequeña historia sobre el mercado de valores en el Paraguay. Para comenzar, hablando de las entidades de seguros, debemos hablar un poquito de seguro, que es un servicio público que mantiene el carácter de previsión social, conserva los ahorros de los asegurados, mantiene las reservas líquidas para hacer frente a los riesgos administrados en forma rentable. Hablando un poquito de mercado de capitales, es un tipo de mercado financiero en el que se realiza la compra-venta de títulos, principalmente acciones, representativos de los activos financieros de las empresas cotizadas en bolsas. Se puede decir que constituyen un mecanismo de ahorro e inversión rentable para los inversionistas. También, acompañando un poquitito el régimen legal vigente, tenemos la ley 5452/15 de fondos de inversión. Tenemos la ley número 5810/17 de mercado de valores, la ley 861/96, la ley general de bancos, financieras y otras entidades de crédito, la ley 5787 de modernización y fortalecimiento de las normas que regulan el funcionamiento del sistema financiero paraguayo, la ley 1036/97 que crea y regula las sociedades securitizadoras, la ley 6104 que modifica y amplía la ley 489/95 que es la ley orgánica del Banco Central del Paraguay. Luego, para concluir un poquitito con este trabajo, llegamos a la conclusión de que los bancos son, desde su origen y creación, han podido adaptarse y hacer frente a cualquier contingencia a la que se ha enfrentado. Hoy por hoy es importante que el conocimiento que se debe tener acerca de estos, ya que debe ser previo de las diversas actividades o servicios que prestan y dan a las empresas o personas para poder realizar cambios necesarios, adecuarse a las leyes vigentes y así obtener algún beneficio económico. Muchas gracias.